Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera de Llamas. Hoy con una servidora, Sandra León, dispuesta a acompañarles a lo largo de las próximas 3 horas de este sábado 12 de abril de 2025. Un sábado marcado por la resaca de ese viaje de Pedro Sánchez a China, pero también por todo lo que el jefe del Ejecutivo quiere tapar con este viaje. Pues lo siento, presidente, pero ya le adelanto que nosotros no se lo vamos a permitir. La guerra arancelaria declarada por Donald Trump contra el resto del mundo le ha venido al presidente del gobierno como anillo al dedo por 2 razones fundamentalmente. La primera, y sé que con todo lo que ha pasado esta semana a lo mejor ya se nos ha olvidado, para tapar los objetivos desconocidos de un viaje a China que es importante subrayar, ya estaba programado de antemano. Es decir, que nadie piense que esto es lo que parece que quieren que pensemos. Como Trump se ha vuelto loco, pues me voy a China a tender puentes porque no me queda otra, no. La realidad es que este viaje se anunció oficialmente hace al menos 3 semanas, que yo recuerde. Pero además es que todo aquel que conozca mínimamente pues cómo funciona el protocolo de este tipo de visitas, y más cuando a dónde se va es a una dictadura, pues sabe que la idea no es que surgiera hace 3 semanas, es que probablemente, y probablemente no, con toda la seguridad, se llevaba gestando desde hace meses. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las razones es evidente que son otras. Y si la segunda razón por la que a Sánchez esta guerra comercial le ha venido como anillo al dedo tiene un nombre propio, que es el de Begoña Gómez, enseguida hablaremos de todo este asunto, la primera tiene otro nombre, en este caso de hombre, José Luis Rodríguez Zapatero. Porque no hay que olvidar que el telonero de Sánchez hace tan solo unos días y el verdadero artífice de este viaje a China fue precisamente el expresidente del gobierno, embajador de las peores dictaduras. De sus aventuras en Venezuela hemos hablado largo y tendido, pero qué casualidad que en los últimos años haya ampliado y casi centrado, diría yo, su labor en China. Bueno, para ser justos, es verdad que casi desde que llegó al poder empezó a acercarse a la dictadura comunista, ¿no? Recordarán ustedes que en el año 2005, sin ir más lejos, se convirtió en el primer líder europeo en apostar por el fin del embargo de armas a China, que estaba vigente desde la matanza de Tiananmen. Y yo no sé si ya entonces estaba preparando el terreno, pero lo cierto es que una vez fuera del gobierno, ese acercamiento ha sido mucho más obsceno si cabe, entre otras cosas porque, bueno, pues cuando uno ya está fuera del Ejecutivo, pues se queda sin excusas o sin coartada para hacer según qué cosas, ¿no? Bueno, tan obsceno que hace unos meses nos enteramos, gracias a El Confidencial, de que en 2022 Zapatero utilizó dinero y contactos de un empresario chino investigado por el CNI, por el Centro Nacional de Inteligencia, por supuesto espionaje, para poner en marcha un lobby con oficina en Madrid que se financia con donaciones opacas de particulares y empresas privadas y que promueve el acercamiento de España a China. Estoy hablando del Gate Center. Teóricamente, y según consta en su propia página web, ustedes pueden meterse ahora mismo y bueno, pues mirar a ver qué pueden averiguar del Gate Center en esta página web, tiene como objetivo, y abro comillas, analizar los cambios globales más relevantes que van a determinar el siglo XXI. Cambios globales, dice, es decir, que a priori esto pues debería ser algo como muy genérico, muy global, ¿no? Sin embargo, en la práctica, y a juzgar de nuevo por lo que uno puede ver en su página web, todo es China. Qué curioso, ¿no? Para empezar, porque la mitad de los miembros de su junta directiva son chinos. La otra mitad son españoles, no es que sean de otras nacionalidades. Y para seguir, porque si uno se va al apartado de prensa para ver, oye, qué ha hecho el Gate Center en los últimos meses o en estos años, pues todo es China también, qué cosas, ¿verdad? Miren, les voy a leer algunas de esas notas que aparecen colgadas en su página web y que, como digo, ustedes mismos pueden comprobar. El presidente del Instituto Popular Chino de Asuntos Exteriores se reúne con Zapatero. El vicepresidente del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se reúne con el expresidente español. Liu Jianchao se reúne con el expresidente del Gobierno de España. Inauguración de la sede de Gate Center Asia. Y así todo. ¿Cuál es el verdadero interés de Zapatero en China? ¿Es un interés político o personal? ¿Piensa en España y en Europa o piensa en su bolsillo? Y puesto que él ha sido el verdadero artífice de la visita de Pedro Sánchez a China, ¿cuál es el verdadero propósito de Pedro Sánchez? Por cierto, ¿se acuerdan del supuesto espía chino que le ayudó a montar ese chiringuito, el Gate Center? Se llama Fan Yongdu.
igual a alguno de ustedes les suena. Sin ir más lejos, porque hace exactamente 23 días, El Confidencial publicaba la segunda parte de esa noticia a la que yo les hacía referencia. El socio chino de Zapatero trabajó para Huawei España y usó a Aldama para infiltrarse en el gobierno. ¿Por qué todo termina siempre en los mismos? Pues espero que algún día alguien se vea obligado a explicarlo en sede judicial. Pero hablando de tribunales, les decía yo que a Pedro Sánchez esto del viaje a China y la guerra comercial le ha venido de maravilla para dos cosas. Y la segunda no es otra que para intentar minimizar o relegar a un segundo plano ese demoledor informe de la AUCO que apunta directamente al papel que habría jugado la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como conseguidora del polémico rescate de Air Europa. 3 de septiembre de 2020, Aldama escribe a Koldo para contarle cómo está Hidalgo, el CEO de Globalia, en vista de que el rescate, pues hombre, no termina de salir adelante, no termina de cuajar. Está jodido, muy jodido, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. La revelación es brutal, ¿verdad? Porque confirma lo que ya era un secreto a voces, a tenor de las reuniones que la mujer del presidente del gobierno, recuerden, había mantenido en fechas clave con el propio Hidalgo. A Sánchez este informe, como le pilló de viaje, pues ha podido escaquearse. Este informe lo conocimos el miércoles, él ese día no tenía programada ninguna rueda de prensa, ninguna comparecencia ante los medios, tampoco el jueves, con lo cual esos 2 días se libró. Pero claro, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó este viernes? Pues que ya no tenía más remedio, tenía una comparecencia programada y se exponía a que le pudieran preguntar por este asunto. ¿Qué hizo entonces el presidente? Pues concedió únicamente 4 preguntas. Y les cuento, la primera a Televisión Española, la segunda al diario El País, la tercera a un periódico económico, a Bloomberg, a un medio económico, y la cuarta a una periodista de un medio internacional. No digo nada y lo digo todo. Claro, con este plantel no había muchas esperanzas de que le preguntaran por el informe de la AUCO. Aún así, la periodista de Televisión Española sí lo hizo, y hay que decir que bueno, pues es de alabar, porque ya sabemos cómo se las gasta Sánchez con aquellos que hacen preguntas incómodas. De hecho, nos hemos enterado que vetó a la periodista que iba a ir, a la corresponsal de Radio Nacional de España, precisamente porque en ocasiones anteriores había hecho preguntas incómodas, aunque no fuera sobre este asunto. Bueno, aún así, como decimos, esta periodista de Televisión Española sí le preguntó por este asunto, pero hay que decir que no se lo puso muy difícil. Y por último, un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la AUCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Bueno, decía yo que no se lo puso muy difícil porque, tal y como estaba formulada la pregunta, lo raro sería que hubiera dicho que sí, ¿no? Pero bueno, es que tal y como está el nivel en Televisión Española, a lo mejor hasta tenemos que agradecer que al menos la pregunta no fuera otra. ¿Que no saben de qué les hablo? Pues escuche cómo dieron el otro día en la televisión pública la noticia del informe de la AUCO. Aldama le contó a Koldo que Javier Hidalgo, consejero delegado de la compañía, estaba buscándose la vida y había llamado a Begoña. La AUCO no aclara si esa Begoña podría ser la mujer de Sánchez. Hombre, claro, podría haber sido Begoña la vecina del quinto, ¿no? Yo de verdad que en este país ya no sé si hay veces que es mejor reír o llorar, ¿no? Bueno, mientras tanto, aquí en España, ministros como Óscar López o Ángel Víctor Torres, pues abonaban a eso de, es que no me he leído el informe. Desconozco ese informe de la AUCO, por cierto, no sé si se va a investigar esa filtración como otras, porque otras investigan, esa no lo sé. No he podido leer ese informe, he leído algunas informaciones periodísticas en las que parece que son terceras personas las que hablan o se mensajean hablando de una persona distinta y por tanto no tengo nada que añadir ante algo que desconozco, lógicamente. Hay que tener jeta, ¿eh? O sea, lo hemos leído en media España, pero ellos no. En fin, la vicepresidenta María Jesús Montero, eso sí, siempre dispuesta a dar la cara y a poner la mano en el fuego. Es falso, es mentira, que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa y mucho menos del entorno vinculado al presidente del gobierno. Y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido.
Yo ya no sé, esta mujer tendrá que empezar a poner las piernas, porque las manos yo creo que ya se las ha quemado, bueno, se las quemó el primer día cuando dijo que su jefe de gabinete no se había reunido con Aldama, y al poco tuvo que reconocer no 1, ni 2, ni 3, sino 4 encuentros entre su jefe de gabinete y Aldama, y veremos a ver si sale alguno más. Pero fíjense además hasta qué punto no tienen vergüenza, porque ya no es que salve a Begoña Gómez, es que dice que nadie intermedió y que no hay pruebas, cuando en el caso de Ábalos, que en aquel momento, por si se ha olvidado, era parte de su gobierno, acabamos de ver cómo la UCO pone sobre la mesa, además de todas las otras evidencias que ya teníamos, los mensajes que vendrían a demostrar que incluso le habrían pagado una casa en Marbella por los trabajos prestados. Y abro comillas. Te comento, esto sale gratis por las molestias generadas, le dice Koldo a Ábalos en uno de esos mensajes interceptados. Pero es que voy más allá. Es que la propia SEPI, organismo que depende de ella, de María Jesús Montero, emitió una carta para ayudar a Air Europa, aludiendo al rescate antes de que fuera aprobado, tal y como subraya la UCO en ese informe. Miren, por mucho que les escueza, este es probablemente el momento más delicado para la trama y para el number one. Y cada vez se antoja más complicado que Begoña Gómez no tenga que comparecer en el Supremo, de primeras como testigo, luego ya veremos, por este escandaloso rescate. Y esto, al menos aquí, en Es Radio y en Libertad Digital, ya les digo yo que no hay guerra arancelaria ni viaje a China que lo tape. La trinchera de llamas. Es Radio.